Bueno, decíamos, vamos a arrancar con la editorial del día, que por supuesto tiene que ver, va a estar centrada en esta cuestión de la soberanía. Y cuando empezaba a notar algunas ideas para hacerlo, me puse a pensar en esto de la historia del 20 de noviembre. Así que voy a arrancar leyendo una cosita textual eh, que me gustó mucho, que es la siguiente. Milicias del Departamento del Norte. Valientes soldados, defensores denodados de la independencia de la República y de América, los insignificantes restos de los salvajes traidores unitarios que han podido salvarse de la persecución de los victoriosos ejércitos de la Confederación y Orientales Libres en las memorables batallas de Arroyo Grande, India Muerta y otras, que pudieron aislarse de la muralla de la desgracia en la ciudad de Montevideo, vienen hoy sostenidos por los codiciosos marinos de Francia e Inglaterra, navegando las aguas del Gran Paraná, sobre cuya costa estamos, para privar su navegación bajo otra bandera que no sea la nacional. Vedlos, camaradas, ahí los tenés. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria, al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo serán. ¿No es verdad, camaradas? Vamos a probarlo. Ya no hay paz. Suena ya el cañón. Ya no hay paz con la Francia ni con la Inglaterra. Mueran los enemigos. Trémole en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco. Vamos a morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. Esta es la impresionante, el discurso que les daba a sus camaradas de armas Lucio Norberto Mansilla, que fue el que dirigió toda la operación militar de la Guerra del Paraná a las órdenes del brigadier Juan Manuel de Rosas, y tenía que ver, y lo quería leer porque para hacernos una pregunta, por eso arranqué también con una cita, si esto es solamente una cuestión histórica, si el 20 de noviembre, si la soberanía solo tiene que ver con la historia, si este discurso de Mansilla, si esta loa de Mansilla es un tema meramente histórico, si son cosas del pasado, porque la discusión que siempre tenemos, que siempre aparece en torno al tema de la soberanía, incluso dentro del campo nacional y popular, es que conceptos como la soberanía son conceptos viejos, son ideas viejas, son problemas históricos, y que lo que hoy se discute en tantos ámbitos de nuestra querida República Argentina no tiene que ver con eso. No jodás con eso. Entonces, la columna de hoy, el editorial de hoy, tenía que ver con eso, con pensar si estas palabras de Mansilla, si este 20 de noviembre, esta conmemoración, que recordemos, se conmemora el 20 de noviembre, la batalla de la Vuelta Obligado, en donde hoy es la actual San Pedro, que es donde las tropas de Mansilla intentaron, primariamente, detener a los ingleses y los franceses, las tropas más importantes del mundo, más modernas militarmente del mundo, que habían decidido navegar nuestros ríos por encima de la decisión soberana de la Confederación Argentina, que decía, no, muchachos, tienen que pedir permiso. Está en nuestro país. Es un río interior. Y los ingleses y los franceses, por cuestiones económicas, para abrir sus mercados, para abrir sus intereses, lo hacían a la fuerza. Por eso decía esto Mansilla sobre estos miserables codillosos. Y un detalle que no sé si ustedes ven ahí, que después lo vamos a charlar con el profe Eduardo Campos, también menciona a los miserables de adentro, que colaboraban con Francia y con Inglaterra, muchos de ellos en aquella época exiliados en Montevideo, los unitarios, ¿no? Se habían unido a Montevideo y se unieron a los franceses, se unieron a los ingleses contra la Confederación Argentina y contra su soberanía. Siempre hay, cuando hay miserables afuera, siempre hay miserables adentro que le abren la puerta. Eh,
Entonces decíamos, bueno, es un problema histórico. Bueno, entonces me puse a pensar un poquito en algunas cosas que pasaron. Mirá, ni para irnos tan lejos, ¿eh? En algunas cosas que pasaron esta semana en torno a esa idea de qué es la soberanía. La soberanía es la posibilidad de un país de decidir sobre sus propios intereses, de decidir sobre sobre sus propias cuestiones sin que tenga incidencia una potencia extranjera. Y la verdad que creo que nunca en la edad moderna, en el siglo XX, XXI, fue tan, pero tan evidente la necesidad de discutir la soberanía como lo es en este momento. Esta semana, por ejemplo, más allá, digo, si querés arrancar un poquito más atrás, no hay recuerdos de una potencia extranjera incidiendo abiertamente, tan abiertamente, en las elecciones en nuestro país. Siempre incidieron, claramente. Nuestro país siempre, desde su independencia hasta acá, estuvo disputado por las grandes potencias, por su riqueza, por su lugar en el mundo, siempre estuvo disputado por las grandes potencias y siempre incidieron, siempre. Nunca fue de manera tan abierta como lo fue en estas elecciones que, si ustedes recordarán, el Tesoro de Estados Unidos dijo, yo pongo la que tenga que poner para que gane Milei, no tengo problema. ¿Cuánto hay que poner? Compraron pesos, chicos. Es como un guión de Netflix, ¿no? De posapocalíptico. El Tesoro de Estados Unidos comprando pesos, que tan mal no le salió. Pero digo, arrancando por ahí, no hay nada que tenga más vigencia que la soberanía. Pero además esta semana, ustedes recuerdan que Caputo, en su momento, cuando le preguntaron, bueno, pero pará, a cambio de ese préstamo que va a hacer Estados Unidos, que también influyó, lo hemos charlado, influyó en esto de, mirá que si pierde la elección en Milei, yo no pongo los 20.000 millones, se va toda la mierda. Influyó muchísimo en el ánimo de la gente. Entonces le preguntaban a Luis Caputo qué había canjeado por ese favor. Él decía, la verdad, no nos pidieron nada, dice. Buenísimo, negoción. Bueno, evidentemente, cualquier espíritu con cierta, ni te diría, ni inteligencia, ni conciencia crítica, con cierto conocimiento de la historia, sabe que es imposible que eso sea a cambio de nada. Y empieza a aparecer esta semana a cambio de qué fue ese intercambio, porque esta semana se anunció un acuerdo marco bilateral con los Estados Unidos, una alianza estratégica entre ambas naciones, y esta firma del marco para un acuerdo comercial e inversión recíproca de Argentina y Estados Unidos. Acentúo la palabra recíproca porque principalmente lo que tiene este acuerdo, que ahora vamos a detallar un poquito para pensar si la soberanía tiene o no actualidad, lo principal que tiene es que no es recíproco, que es un acuerdo, como todos sabemos que iba a ser, y como es en este mundo en donde hay naciones poderosas y naciones dependientes de esas naciones poderosas, nunca hay un marco de igualdad, un marco de reciprocidad. Siempre el más grande tiene ventajas. Pero en este caso también, así como nunca fue tan importante lo de la soberanía, nunca fue tan desventajoso para la Argentina un acuerdo. Como decíamos, Argentina es la que asume la mayoría de las obligaciones y los compromisos en el marco de este acuerdo bilateral. No aparece casi ningún beneficio a nuestro país. No aparece, por lo menos en el acuerdo macro, que se dio a conocer, no aparece. Y sí aparece para Estados Unidos, por ejemplo, la caída de barreras arancelarias y no arancelarias, tema de la propiedad intelectual, ahora vamos a contar acceso al mercado agrícola, trabajo, bueno, una cantidad de cosas que sí se le conceden a Estados Unidos. Esto se da en el marco, además, de dos economías que no son complementarias, son competidoras. Argentina produce lo mismo que Estados Unidos. No es lo mismo hacer un acuerdo con una nación en la que vos te complementás. Después está para discutir si vos solamente mandás bienes como China. Vos mandás bienes sin procesar y comprás industrializado. Por más que seas complementario, no es negocio. Pero en este caso, ni siquiera Estados Unidos es una potencia agrícola. Estados Unidos produce y vende lo mismo que la Argentina. Entonces, desde ahí, por ejemplo, voy a leer algunos puntos como para desmenuzar un poquito. Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas federales de seguridad y también de alimentos
y medicamentos, por ejemplo, ¿no? Jamás Argentina había asumido un compromiso de esas características. Jamás. Estamos hablando de, digo, nosotros tenemos acá en la zona General Motors. Sería así, ¿por qué lo van a fabricar acá? ¿Para qué? Ni hablar con el tema de los medicamentos, todas esas cuestiones. Con el tema de los mercados agrícolas que decíamos, Argentina se comprometió a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidenses, o sea, los pollos, en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para carnes y quesos. Estamos en el medio de la crisis láctea, nosotros estamos en la cuenca láctea del país. Históricamente nunca hubo tanta crisis como en este momento, cierre de tambos y cierre además de industrias vinculadas a lo lácteo. Bueno, se va a abrir también eso. Argentina dice simplificará los procesos de registro de los productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras. Acá el que me venga con un chinchulín de Texas. El que me aparezca en un asado con un chinchulín de Texas. Sí. Diciendo, vamos a hacer una barbecue. Lo expulsamos directamente. Tiene que ser la resistencia. Eso tiene que ser la resistencia. Bueno, productos porcinos estadounidenses. No se va a exigir registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos. Le plantean a Argentina afrontar las empresas estatales y las subvenciones, comprometiéndose a abordar posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener impacto en la relación bilateral. Esto tiene directamente que ver con el INVAP, que Estados Unidos viene planteando hace un montón que la fabricación de satélites georreferenciales del INVAP está subsidiada y compite con la industria estadounidense, entonces eso sería distorsivo, y Argentina en realidad tiene que ver con liquidar lo estatal que quede en la Argentina a través de impedirle el acceso a los mercados. En el trabajo, Argentina adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral. Esto en realidad lo que tiene que ver es con que Argentina no pueda comerciar con China, que es el gran competidor de Estados Unidos a nivel global y por supuesto aquí en Latinoamérica. Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. La intención es que Estados Unidos garantice el acceso a los minerales críticos, pero no hay no es que Estados Unidos va, no sé cómo decirlo, no sé, porque parecía tan obvio que me siento medio pelotudo explicándolo. Porque no es que Argentina tiene acceso a los yacimientos de litio que se descubrieron en Estados Unidos, de los más grandes del mundo. No. En el acuerdo Argentina le da acceso a Estados Unidos. Punto. Esa es la reciprocidad. En un momento en que las tierras raras tienen que ver con el desarrollo de todas las nuevas tecnologías. Argentina se compromete además con las exigencias de la propiedad intelectual, el medio ambiente y el comercio digital. Esto todo de manera unilateral. Por ejemplo, con la transferencia de datos personales, que eso todavía está protegido en la Argentina. En el tema aranceles se va a dar preferencia a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. En esto de la complementariedad, en Estados Unidos también se desarrolló, por ejemplo, lo que acá se desarrolló en el triángulo de Armstrong, Chavaz, ¿no? Que es todo el desarrollo industrial agrícola vinculado a la maquinaria, por ejemplo. Entonces, si a eso le sumás que abrieron la importación de chatarra, olvídate que se fabrique un tractor en la Argentina. Olvídate. Ya termino, chicos, pero la verdad que me parece que está bueno porque no hay dimensión de lo que esto implica. Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso a la carne de res, esto que decíamos, la carne de vaca. Normas y evaluación de conformidad. Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables. Esto lo que hace es correr del medio a todos los mecanismos que la Argentina creó en su historia para definir soberanamente si algo te sirve o no. El SENASA, el ANMAT, el INAL. Digo, vos tenés
vos podés decir, bueno, no, este producto no le conviene a la salud animal de mi país con el SENASA. Eso es lo que hace el SENASA. Hay una barrera de lo que entra y el SENASA dice, esto sí, esto no. A partir del acuerdo, lo que corre son las normas estadounidenses. Se aplican como válidas. Si en Estados Unidos dijeron que estaba bien, entra. ¿Se entiende? No hace falta una barrera acá. Va a eliminar gradualmente la tasa estadística a los productos estadounidenses. Esos son casi 875 mil millones que Argentina recauda anualmente, que más o menos 80 mil millones de pesos los recauda por lo que entra a Estados Unidos. Se va a dejar de pagar ese impuesto. Bueno, la verdad, tengo más, pero... Y después, los compromisos de Estados Unidos tengo también. Eh, es tremendo, es tremendo. En reconocimiento al ambicioso programa de reforma de Argentina y sus compromisos comerciales, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Muy difuso, no es que dice vamos a hacer sobre esto, y tiene que ver con lo que ellos no producen, digamos. Sí, qué sé yo. Eso vemos. Y además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el efecto del acuerdo sobre la seguridad nacional. De las obligaciones de Estados Unidos no hay nada. ¿Por qué he contado todo esto? Porque, y que pareciera, siempre parece como apocalíptico, ¿no? Como que somos los jinetes del apocalipsis, lo que va a venir, ¿no? Y en realidad, uno puede revisar en concreto, también me tomé el trabajo de revisar en concreto, en esto de la soberanía y la actualidad de la soberanía, porque además siempre es un concepto que queda lejos, nos queda totalmente lejos al que te escucha, ¿no? Con el que lo querés hablar, es como medio una cosa de locos, pareciera, o que tiene que ver con la historia y con todo eso. Y en realidad cuando vos ves en el día a día, no sé, yo esta semana lo que hice eso fue revisé una serie de noticias para ver cómo impacta la falta de soberanía, cómo te impacta todos los días. Eh, por ejemplo, ¿a partir de qué las multinacionales vinculadas al petróleo hicieron algunos acuerdos con el gobierno? No se publican más los precios de los combustibles antes. Vos no sabés cuándo va a haber aumento. Y no sabés si aumentó o no aumentó. Vos vas y ponés. Eso tiene que ver con que el mercado del petróleo en Argentina está dominado por las multinacionales, que son las que terminan decidiendo esa política. Hay récord, esta semana en la noticia hay récord de producción en vaca muerta. Y aumentó el combustible. Porque vos nos controlás, no sos vos, no hay una referencia local, nacional de los precios de los combustibles. Pero además encima no te enterás. En el control del río Paraná, que tanto discutimos acá, que tanto te contábamos, que tanto trabajamos, no hay, vamos hacia una nueva licitación que el gobierno anunció esta semana que se va a hacer en marzo y se va a entregar en mayo a manos internacionales del control del río Paraná. Que si hay algo que tiene que ver con el Día de la Soberanía es nuestro río Paraná. Bueno, y vos decís, ¿y a mí qué me afecta? Eso es un problema de la cerealera. Bueno, por ejemplo, el Estado, sobre el que tiene poco, va a dejar de tener cualquier control vinculado al narcotráfico, por ejemplo, que es por donde desembarca gran parte de la droga que destruye después la vida de los pibes y las pibas en todo nuestro país y sobre todo en nuestra región. ¿Quién va a controlar eso? No se controla, ya no se controla, se va a controlar muchísimo menos. Eh, ¿Quién controla el precio del peso? Bueno, lo controlan estas empresas. Como lo vimos esta semana, se juntaron Bunge y Viterra, que fueron las que más ganaron, las que más pusieron y más ganaron con esto de la baja de retenciones. ¿Se acuerdan cuando el gobierno estaba en estado de dólares en la elección y bajó la retención a cero? Los que hicieron el negocio principalmente son Bunge y Viterra, que son las dos principales empresas del país que ahora se fusionaron mundialmente y son el principal exportador de la Argentina. Ingleses y estadounidenses. Suizos, ingleses y estadounidenses. Y son los que le ponen valor al peso. Si antes de las elecciones, estas empresas que controlan el comercio exterior en la Argentina decidían no liquidar las divisas de la venta de soja, el dólar se iba a la mierda.
y con tanto es el peso. Quiero decir, la definición en una gran parte de la soberanía de tu moneda la tiene un grupo de 10 empresas porque son las que manejan el comercio exterior. Y en su mayoría son de las potencias extranjeras, principalmente estadounidenses, pero también chinas y europeas. La cuestión ambiental. Participamos el otro día con el Foro por la Recuperación del Paraná de esta audiencia, supuesta audiencia ambiental sobre la licitación del Paraná, en donde el 90% de las opiniones, de las 2.500 opiniones que hubo, fue en contra de la licitación. Explicando técnica, jurídica, política y moralmente por qué está mal ambientalmente lo que quieren hacer de ir llevando de tanto en tanto, como plantea la Bolsa de Comercio, la profundización del Paraná hasta llegar a los 44 pies y el ecocidio que eso va a significar. Eso tiene un impacto directo, tan directo como, por ejemplo, que hoy, ya con 34 pies, Victoria se queda sin agua. Los pescadores ven cómo se va cortando el ciclo reproductivo de las especies de la región. Vemos el humo que te entra a tu casa porque hay sequía en el Paraná y se extienden los incendios. Digo, es concreto. Todas esas cuestiones, lo digo así, porque son concretas. Toda la discusión de las maestras, las escuelas, los médicos en la provincia de Santa Fe, es concreto porque el presupuesto que el gobierno de Puyaro no pone ni en la salud, ni en la educación, ni en el desarrollo de cuestiones vinculadas a la gran mayoría, ¿sabés dónde está? En el plan de obra pública que anunciaron y del que se vanaglorian y que vemos todos los días acá en la región, una parte de eso, porque todo el plan de obra pública está concentrado en los puertos de la provincia, que están en manos extranjeras. El cartel dice, para que los granos, mírenlo, no es una idea, vos vas y el cartel dice para que los granos lleguen más rápido, no es para que vos llegues más rápido a tu casa. Quiero decir, ¿es concreto o no es concreto? Que no hay plata para los docentes, que en el presupuesto lo ambiental de la provincia, esta semana hacía un buen análisis Carlito del Frade, como siempre hace el presupuesto, que para niñez haya una miseria, que para salud haya una miseria, que para educación haya una miseria, que para el ambiente haya una miseria, y que la obra pública vinculada a estas grandes empresas de afuera sea monumental. Pero aparte lo dicen, no es que lo ocultan y yo no estoy descubriendo nada. Presentaron el plan de acceso a los puertos, el acceso de los trenes, y ahora están pidiendo además, como el gobierno de Javier Milei no hace obra pública, la fuerza de Maximiliano Puyaro está pidiendo, en diputado, lo está pidiendo Puyaro, lo está pidiendo Enrico, denme las rutas a mí. Nosotros las hacemos, los puertos las necesitan. Se pidió el endeudamiento más grande de la historia de la provincia de Santa Fe. No es una exageración. Se pidió autorización para el endeudamiento más grande de la historia de la provincia de Santa Fe para hacer esas obras. Mirá si no te afecta en concreto que se decida afuera. Que donde se toman las decisiones no sea mirando hacia adentro, sea mirando hacia afuera. Pero que incluso esas decisiones se toman afuera, con sus representantes locales, como decíamos hoy. Se pone nervioso el profe Celaya con todo esto de la soberanía. Se emociona. Nada, yo sé que se me va un poquito largo, pero hay que hacerlo concreto, ¿viste? No es un problema de ideas. Es un problema de la vida cotidiana. Es un problema de todos los días. Y es por eso también, un poquito para ir cerrando, que nosotros terminamos, me parece, hoy lo vamos a hablar con el profe Sergio Paz, con Eduardo Campos, con Caro Dotter, que ya está acá, pero, por ejemplo, ¿por qué nosotros no recordamos la batalla de Punta Quebracho? Y el 20 de noviembre es la batalla de la Vuelta de Obligado, que efectivamente fue una gesta patriótica donde dejaron sangre nuestros confederales en la pelea contra los ejércitos invasores más importantes de la tierra. Pero siempre nos preguntamos para esta fecha, ¿por qué no se recuerda Punta Quebracho? Y en relación a todo esto, no se recuerda porque es la vez que ganamos. No se recuerda porque es la vez que nos plantamos y le ganamos a las potencias más grandes del mundo que decían, mira, yo voy a pasar por este río, me voy a quedar con el comercio exterior, y voy a ir a Corrientes, voy a ir a Paraguay y voy a comerciar con ellos porque quiero, por la fuerza. Y les ganamos.
Entonces siempre nos queda la idea que ese ejemplo no tiene que cundir, que no se puede otra cosa. Porque una parte de todo esto, de este comunismo, es que es lo que se puede. Que es lo que hay que hacer porque es lo que se puede. Y, y hay que eliminar los malos ejemplos de la historia. Entonces nosotros, por eso hacemos un programa especial, por eso nos gusta pensarlo, por eso nos gusta volver sobre los mismos temas. Si estos tipos, ahí está de nuevo, este coso con la soberanía. Porque son los temas esenciales. No hay posibilidad de discutir nada. No hay posibilidad de discutir nada, ningún proyecto, si no discutís esto. Primero, ¿quién decide? Después vemos qué. Después vemos qué hacemos. Después nos ponemos de acuerdo internamente a qué partido votar, yo voto a este, voto a... Está bien. Pero la discusión no es esa. No es un problema de dos bandos internos. La discusión profunda, de fondo, es si decidimos nosotros, los argentinos y las argentinas, o todo se decide de afuera. Por eso sigue siendo pero tan importante esta pelea. Y voy a cerrar con esta cosa histórica que también me encontré leyendo este hermosísimo libro de Eduardo Campos. Hoy vamos a charlar con Eduardo. La Guerra del Paraná es el libro más completo sobre todo lo acontecido en esa Guerra del Paraná. Mirá cómo será que ni siquiera sabíamos que había una guerra. Durante muchos años no existió el concepto de la Guerra del Paraná. Era la batalla de la Vuelta Obligado y bueno, y alguna cosita más. Una guerra para defender el río. Para ver quién decidía qué se hacía con el río. Estamos para el meme ese de al pedo, con una foto de Mansilla y diga, al pedo peleaste son una verga. Porque estamos, pero una cosa impresionante, ¿no? ¿Eh? Patético, claro. Bueno, pero les quiero leer esto que decía cuando apenas empieza el bloqueo inglés y francés y venían así como a llevarse el mundo por delante. El oficial mayor del Ministerio de Rosas, Agustín Garrigós, le hablaba a sus camaradas de armas sobre esta intención de los ingleses, esta pretensión de los ingleses y los franceses. Decía, la guerra es una calamidad, pero sus estragos son preferibles a la ignominia. En este augusto recinto no hay sino solo una opinión: resistencia al predominio extranjero, muerte o independencia. Jamás el pueblo argentino consentirá en dejarse dominar por la influencia extranjera. El orbe entero verá si somos dignos de ser libres o si merecemos esa afrentosa esclavitud con que nos amenaza. Han creído intimidar a estos jóvenes repúblicas uniéndose dos grandes naciones para vulnerar nuestros derechos. Pero los pueblos libres no se detienen a considerar el tamaño del poder que invade sus fueros o amaga su libertad. Yo te diría a esta altura terminar, pobre Garrigós, ¿se lo decís vos o se lo digo yo? Le cuento, ¿no? Yo me lo imagino, se contaba. Bueno, tanto lo que leíamos de Mansilla como lo que leemos de Garrigós, lamentablemente, para nosotros por lo menos, siguen teniendo plena actualidad. Y mientras eso sea así, mientras no podamos decidir nosotros, vamos a seguir rompiendo las pelotas, hablando de la soberanía y de lo necesaria que es para pensar cualquier proyecto de futuro. Una discusión que incluso, como decía también al principio, no es solo un problema de los que están de la vereda del frente y sirven a las potencias extranjeras. Es una discusión que se debe este lado de la trinchera y que si no la discute, que si no la toma en cuenta, cualquier proyecto está muerto antes de nacer. Arrancamos así, livianito, el primer bloque. Después va a ser mejor, chicos. Siempre es mejor después de la editorial todo. Pues hay que arrancar bien en el fondo, el pozo. Igual nosotros siempre esto con... No le quería poner buena onda. Con esperanza, ¿no? Entusiasmo. Con fe y optimismo. Pero efectivamente con la fe y el optimismo de que ahí está el punto que nos va a sacar de esto, ¿no? La voluntad de discutir la soberanía. Bueno, se me hizo larguísimo, Fede, ¿no? ¿Estamos más o menos en tiempo? ¿Qué hora estamos? A ver. Se nos hizo larguísimo. Bueno, usted sabrá disculpar. No estamos. Nosotros no nos amoldamos a tiempo de redes sociales. Si no,
Sacá el programa, cortá YouTube y ponete a mirar Reels que en 1 minuto 41 capaz que te cuentan algo de esto. Nos vamos a un corte, así ya la invitamos a la mesa a nuestra primera invitada.